Preparando para grabar. Recording is on. Ok. Bueno, la clase de hoy la voy a centrar en lo que es el vientre, ¿sí? El estómago. ¿Por qué? Porque aunque estemos hablando de nutrición inteligente, que tiene que ver directamente con el hecho de cuidar la alimentación para tener una buena salud, también por extensión puede ser de gran utilidad para el cuidado estético, porque hay una gran relación entre el cuidado estético y el cuidado de la salud. Y en este caso vamos a hablar sobre el vientre, ¿sí? Voy a comentar aquí, voy a primero pasar con la segunda diapositiva. A ver, ajá. Sobre por qué, por ejemplo, ciertas personas consiguen tener el vientre más delgado y otras personas usualmente adquieren más grasa. Bueno, lo que ocurre con el estómago es que a nivel arcaico o a nivel primitivo es la zona de reserva para la supervivencia. Si observamos a los animales, cuando ellos no viven en un lugar como el trópico, sino en lugares en donde el clima a veces puede estar más de 3 meses bastante recio, puede haber sequía o puede haber mucha humedad, puede que no haya frutos, ellos tienen que almacenar alimento. Entonces, algunos animales almacenan alimento en guarida, ¿sí? Y como el zorro puede hacer huecos y va escondiendo la comida, o como las ardillas que van cogiendo avellanas y las van administrando, aves también van guardando alimento. Otros animales lo que hacen es que el alimento lo guardan como grasa corporal, ¿sí? Entonces la grasa corporal que les sirve, como por ejemplo el oso, suele hacer mucho eso, especialmente cuando vemos osos en zonas polares, ellos tienen muchísima grasa, pero no solamente para la alimentación, para la supervivencia, como recurso por si no encuentran comida, sino principalmente por la temperatura. La temperatura a más grasa aguanta mejor las temperaturas bajas, ¿sí? Por ejemplo, las personas delgadas van a tender siempre a que noten más el frío que una persona obesa, ¿sí? Porque tiene más grasita. Entonces, la grasa en sí, lo que está haciendo la grasa es producir una cobertura de temperatura y una cobertura también de almacenaje. Ahora, si nosotros observamos a la sociedad de los años 60, de los años 70, casi nadie tenía una barriga grande. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que tenían. Y a medida que vamos más hacia atrás, observamos que eso era un común denominador. Era muy raro conocer a alguien, como podríamos decir, gordo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, la alimentación que existía no tenía nada que ver con el tipo de alimentación que hoy día existe, tanto de la forma como la gente come, como los productos que se venden, ¿sí? Ahora las empresas están interesadas más en vender cantidad, ¿sí? Y la calidad no es importante, ¿sí? La calidad es para el que entiende de eso, pero en cuanto a consumo, esto es igual que la industria farmacéutica. A ellos no le interesa venderte un producto que te cure. A ellos lo que les interesa es un producto que tú permanentemente le estés comprando, porque ellos miran beneficios anuales, ganancias porque funciona a nivel corporativo. Entonces, vamos yendo hacia atrás y observamos que también el estilo de vida que tenían las personas tiempo atrás era menos sedentario. Ahora, por ejemplo, como es mi caso, yo trabajo con computadoras, ¿no? Es una especie de digital nomad, ¿no? Una persona que puede coger su computadora y se va a un café o a un bar y trabaja desde ahí, a un ciber, a una biblioteca, a un parque y trabaja desde ahí. Y eso lo hacen mucho los israelíes, ¿no? Y vemos que los youtubers también hacen eso, los influencers, pues la gente que ahora muchísima gente trabaja desde la computadora. Entonces, en realidad casi todo lo que hacen lo hacen sentados, ¿ok? No hay una actividad física, de hecho, muchas veces ni siquiera hay interacción. Y ahí cuando hacemos bromas con el tema de las redes sociales, que decimos que ya a veces uno ni contacta con otra persona porque todo lo hace por WhatsApp y puedes tener a la persona viviendo al lado, ¿sí? Entonces, el movimiento se limita, las actividades físicas se limitan. Fíjense que cuando vamos siglos hacia atrás encontramos que la gente hacía caminatas largas para ir de un lugar para otro. Ahora directamente a coger un automóvil, una moto, un tren, un autobús, ¿sí? Y realizan esos trayectos prácticamente sin consumir nada de calorías.
Sí, van sentados. En ese entonces muchas cosas las hacían caminando. Podían llevar algún animal de carga o usaban el animal para cargar las cosas y ellos caminaban. Entonces el día en realidad giraba en torno a la producción del alimento y a los desplazamientos. Y esos desplazamientos se realizaban al sol, ¿sí? No era como ahora que tenemos centros comerciales enormes con techo y un montón de sitios así que ya están techados. En ese entonces ibas del sol a un sitio que fuese alguna especie de tienda, pero en términos generales estabas más expuesto a tener que hacer largos recorridos y a tener que quemar más grasa, ¿sí? Un mayor consumo de calorías. Entonces, la vida a medida que se ha ido, nos ha sido cada vez más facilista para unas cosas que nos resulta bien, por otro lado nos perjudica desde el punto de vista de la salud. Por ejemplo, yo paso ciertas horas trabajando en la computadora y después me tengo que levantar, hacer algunos estiramientos, me voy a correr, hago entrenamiento físico funcional, ¿sí? Lo que podemos llamar pesas. Algunas veces bailo, una vez por semana mínimo voy a nadar. Usualmente cada par de días salgo a caminar un buen rato. Entonces todo esto ayuda al metabolismo. Si no fuese por eso, empezaría a tener barriga y empezaría a tener problemas en la zona lumbar, ¿sí? Entonces, esto es importante que uno lo entienda y no se acompleje y diga, es que me sale barriga y en realidad yo no estoy comiendo un montón de porquerías, sino que es el estilo de vida que tenemos. Una persona sentada en una oficina 8 horas, una oficina sentada atendiendo llamadas telefónicas 8 horas, una persona atendiendo desde un escritorio. Entonces, si lo vemos, el tipo de trabajo está muy relacionado con, primero, un consumo de calorías demasiado bajo, prácticamente no está quemando nada. Y segundo, la falta de movilidad. Pero se añade otro componente y es la, ¿cómo podríamos llamarlo? La rigidez. Hay una membrana, ¿sí? Que recubre todos los músculos, ¿sí? Todos los músculos están siendo recubiertos por una membrana elástica. Sí, es como cuando cogemos el pollo, ¿sí? Cuando cogemos el pollo y tenemos una pechuga de pollo y la fileteamos, ¿no? Vemos que hay una especie de babosa en la musculatura que es como grasa. Es la misma analogía que vemos en una fruta, si coges una naranja y ves que cuando partes una naranja tiene como divisiones y hay un montón como de hojuelas que son básicamente líquidas, que son como ojitos, ¿no? Llenos de líquido, igual que la mandarina y demás, y son recubiertas por una membrana y que crea gajitos, ¿sí? Como los dientes del ajo. Bueno, esa membrana que va creando divisiones se llama fascia, ¿sí? Con S y C, fascia. Entonces, la fascia requiere de movilidad e hidratación, aparte de micronutrientes, lógico, ¿sí? Muy esenciales de la fruta y los frutos secos, para ser flexible. Cuando la fascia no tiene movimiento y pierde flexibilidad, esa es la principal razón por la cual las personas adquieren rigidez, ¿sí? Entonces, la rigidez que lleva a la a la ausencia de fluctuación de energía hacia el cuerpo. Entonces, se empieza a llenar de nodos, de nudos, ¿sí? Se empieza a nudar, la energía ¿cómo se podría decir? Se frena, ¿sí? Entonces, imaginemos que estamos llevando la energía de un punto, ¿sí? Hacia otro punto, ¿ok? De un punto al otro, ahí se queda, pasa la energía y se concentra aquí y se carga de estrés. Pasa al siguiente punto y se carga de estrés y pasa al siguiente punto y se carga de estrés. Porque no hay movilidad, no hay actividad física, ¿sí? Y entonces lo siguiente es que cuando hay un consumo de alimento se guarda como si fuese reserva, porque el cuerpo está actuando como si estuviese en un estado de hibernación. Entonces se empieza a acumular. En el caso de los hombres se acumula en la cintura, ¿sí? En el caso de las mujeres, pues un poquito en el vientre y muchas veces también en la cadera, ¿sí? Donde más se acumula, porque son las zonas de reserva para la supervivencia, las zonas de almacenamiento. Y lo vemos como es el caso, miren el gorila.
¿sí? El gorila es muy fuerte, muy fortachón, pero por muy buena salud que tenga, siempre va a tener eh, una barriga. Y entre esos animales, fíjense, el rinoceronte, el elefante, todos ellos, tener una barriga es lo más normal porque tienen su almacenaje. Y de hecho les sirve como punto de equilibrio a la hora de combatir con otro animal. ¿Sí? A más grande es la zona de la cintura, mayor resistencia es. Observen, por ejemplo, la lucha que tienen los que hacen sumo, ¿sí? La lucha de sumo. Uno dice, uy, pues están súper gordos. En realidad, debajo de toda esa grasa hay un montón de musculatura. Pero a mayor grasa, mayor soporte. Entonces es más difícil tumbarlos. Simplemente lo que tienen que hacer es fortalecer más las piernas para evitar que los puedan empujar, ¿no? Entonces, esa es la tipología, ¿sí? De lo que sería la razón de por qué hay un metabolismo que tiende a hinchar el vientre, ¿sí? O la cintura. Ahora, si nosotros quitásemos este elemento, ¿sí? Del movimiento, habríamos que considerar también otro factor, que no necesitamos una cintura ancha porque no hay razones de supervivencia, no estamos pugnando. Por ejemplo, como ves aquí, este vientre de aquí, este es de un chico llamado Callum von Moger. Usualmente lo conocen como Arnold 2.0. Es porque es un actor, bueno, es un físico-culturista que hace de Arnold Schwarzenegger en la historia de un documental sobre la vida de Arnold Schwarzenegger, o una película, ¿bien? Entonces, él, si observamos, está muy trabajado, él ha hecho ejercicio desde jovencito, ¿no? Entonces, vemos que hay una disciplina, ¿sí? Donde a pesar de la fuerza se concentra más en la parte compacta que en el volumen. Sin embargo, si tuviese que hacer resistencia con una persona con mucha barriga, pero también fuerza, para ver quién tumba a quién, es posible que el que tiene más barriga lo tumbe. ¿Por qué? Porque tiene un mayor punto de resistencia que está en la cintura. ¿Sí? Entonces, esto es una cuestión de estética y también de salud. No necesariamente una cuestión de fuerza, de lucha o de supervivencia. ¿Ok? Estoy hablando desde el punto de vista primitivo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los factores, aparte de esto, con los que nos encontramos? El proceso metabólico. ¿Sí? El proceso metabólico no es el mismo cuando nosotros tenemos una edad que tenemos otra edad. Ahora, por ejemplo, los niños, o sea, la mejor época en la que puede haber un consumo bastante bueno de calorías, o sea, de energía, para que el cuerpo se regule, ¿sí? Y tenga un buen cuidado, es la adolescencia. Sin embargo, se ha ido eliminando de las costumbres de los muchachos salir al parque a hacer ejercicio, a jugar, a ir a la playa, a hacer ese tipo de cosas que ellos hacían antes. ¿Por qué? Pues por las tecnologías, ¿no? Ahora pasan muchísimas horas jugando un videojuego, pasan muchísimas horas en las redes sociales, pasan muchísimas horas haciendo cosas delante de una computadora, lo cual, o sea, no es que en sí sea malo, porque todas esas cosas también son muy buenas para la mente, para el cerebro, para la habilidad mental. La cuestión es el exceso, ¿sí? Entonces, como decía Jesús en otra ocasión, no era necesario dejar de hacer una cosa, ¿sí? Por hacer la otra. O sea, se pueden hacer las dos cosas sin ningún problema. Entonces, es la falta de movilidad lo que conlleva a que ya jóvenes con 20 y tantos años parezca que tengan un cuerpo de una persona que diría, sí, yo practicaba ejercicio hace 30 años, ¿no? Porque no hay ningún tipo de desarrollo, ni siquiera hay desarrollo de fortaleza, no hay desarrollo de flexibilidad, no hay desarrollo de fuerza, no hay desarrollo de volumen, no hay desarrollo de nada, ni de fibras, ¿no? Entonces, eso va lentamente acarreando que el cuerpo se empieza a estancar porque no hay una fluctuación de la movilidad en la fascia, en los músculos, la flexibilidad de las articulaciones, la flexibilidad de los tendones, la flexibilidad o sea, de la piel también que requiere, porque parece que no, pero con todo esto un buen complemento también son estiramientos, ¿sí? Los estiramientos que van acompañados a un entrenamiento físico. Cuando uno va a caminar, o cuando uno sale a trotar o a correr, hace en algún momento algo de estiramiento, después de levantar pesas, después de nadar, después de bailar. O sea, siempre una pequeña actividad motora de circulación de las articulaciones, una actividad física de alta intensidad y después unos estiramientos. De manera que el cuerpo ha hecho un proceso metabólico perfecto
y a partir de ahí ya solo necesita una ducha de agua fría, recuperar electrolitos, recuperar azúcares y un buen descanso. La cuestión es que esa costumbre solamente está para las personas que tienen tendencia al deporte. En el resto de las personas la tendencia no es así. Entonces se ve uno, y eso llevémoslo por ejemplo al caso de la autoestima, un vientre que a uno no le gusta, o cómo se ve, o cómo se siente, entonces eso empieza a afectar el autoestima, y cuando el autoestima se ve afectado, se afecta el amor propio, la seguridad en uno mismo, y entonces eso afecta los resultados en la vida de uno, porque uno va atrayendo todo mentalmente. De manera que un detalle tan tonto, ¿sí?, puede desencadenar otra serie de factores. Ahora, ¿qué podríamos hacer al respecto si nos interesa poder eliminar barriga o evitar que crezca, ¿no? O que incluso también ocurre con los glúteos, o ocurre con la cadera, o con las piernas, ¿no? En el caso de las mujeres mayormente. Los hombres no es tanto con los hombres, no. Los hombres mayormente es la barriga, ¿no? Y en algunos casos también la lumbar, que se ve un poco hinchada. Los ejercicios físicos, lógicamente, son una parte fundamental, pero observarán, si tienen la oportunidad de pasar por esa experiencia, que mucha gente se mata a hacer abdominales y no ve mayores cambios. Porque aquí donde ven hay por lo menos tres capas, ¿sí? La capa superficial de piel, una capa interior de grasa y después otra capa interior de músculo. Y entre ellas, pues hay otra fase de tejidos, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas los abdominales, lo único que estás trabajando es la zona muscular. No estás trabajando la piel, no estás trabajando la fascia. Bueno, sí está movilizando la fascia, pero no es que estés fortaleciendo esa zona en sí o dándole flexibilidad en sí, simplemente le da movilidad. Tampoco estás haciéndolo eso con otra cobertura, por ejemplo, de la grasa, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Tampoco los líquidos que hay en toda esa sección. No, porque a menos de que estés ahí muchísimo rato dando las abdominales y que empieces a quemar, no sería el caso, ¿sí? Porque cuando empezamos una actividad física, lo primero que se quema es, o sea, lo primero que se consume es el líquido y después la grasa. Entonces, eh, si quieres ver unos resultados, por ejemplo, mira esta chica aquí, esta chica también trabaja el vientre, esta modelo brasileña, ¿sí? Ella también trabaja bastante el vientre, ¿no? Y lógico, bueno, Schwarzenegger, que sabemos ya el background que tiene, ¿no? Entonces, eh, tenemos esto, que se puede trabajar con ejercicio físico, pero también está el hecho de que hay una cantidad de líquido, porque así como se almacena grasa para una cuestión de, como digo, supervivencia, hello Angelina, de supervivencia, tanto como almacenaje de alimento, como para la resistencia en caso de combate Ya entre los animales. ¿Perdón? Ay, perdón. Bien, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? O considerar que va a haber una grasa adicional y que va a haber una retención de líquido. Ahora, vamos a ver qué podríamos hacer nosotros respecto de esto. Primero, tener en consideración todos los factores que hay aquí, que son la grasa corporal, la fascia y la falta de movilidad en la fascia, la retención de líquido, el volumen del estómago, el volumen de los intestinos, ¿ok? Eso es una de las partes fundamental. Y el metabolismo. No es lo mismo el metabolismo de un hombre que el metabolismo de una mujer. De hecho, ni siquiera es el mismo el metabolismo de uno que es caucasiano con el negro, ¿sí? O sea, la gente africana tiene un metabolismo muy distinto al nuestro, ¿sí? Hay que tienen fama en determinadas cosas, como también en la musculatura, ¿no? Entonces, no es lo mismo tampoco el metabolismo según la edad que uno tenga, ¿sí? A medida que van pasando los años, el metabolismo es diferente. Entonces hay que considerar esos factores, como también, pues ya esto es un poquito más profundo, el tipo de sangre, el acervo racial y todo eso, pero bueno, no voy a extender tanto en todo eso, ¿sí? Sino la parte práctica, o sea, lo que uno puede llevar a ejecución, lo que uno puede poner en disciplina y que pueda empezar a ver resultados en cuestión de semanas y en pocos meses, ¿no? Entonces, como digo, lógico, un ejercicio
va a ser siempre necesario, especialmente para darle molde, ¿sí? Para que se vea que hay algo, porque supongamos que tú reduces el tamaño de la cintura, pero a lo mejor quieres que se vea algo, como en el caso de Callum von Moger, que se vean las abdominales marcadas, ¿no? Entonces, tenemos que hay ejercicios para la cintura, como son las abdominales, las lumbares, o sea, la parte de atrás, low back, ¿sí? La parte baja de la espalda, y los oblicuos, que son de los costados, ¿no? Ejercicios musculares que uno hace para fortalecer esa zona y para darle estética. Luego tenemos lo que es la actividad metabólica o física, que es lo que estaba diciendo. Ejercicios, como digo, pues en el gimnasio, el aeróbic, ¿sí? Que es funcional. La piscina, porque aunque parezca que no, en términos generales la piscina, el nadar, ¿sí? Ejercita todos los músculos sin necesidad de producir fricción. Sí, entonces es un trabajo bastante bueno que también ayuda muchísimo a la salud. Es un ejercicio perfecto para complementar. La danza también es otra actividad metabólica fundamental. Luego está el hecho de caminar o correr. Hay muchas personas que por cuestión de tiempo no tienen ni siquiera para ir a un gimnasio o no conocen gente para baile o no les gusta el aeróbic o no tienen posibilidad de una piscina. Es decir, que tienen un drama, ¿sí? Son unos pobrecitos. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Mínimo salir a caminar, ¿sí? Salir a caminar y plantarse objetivos. Es decir, voy a salir a caminar 15, 20 minutos. Eso ya es positivo. Si llegase a hacer 40 minutos o una hora todos los días, fantástico. A veces por cuestión de tiempo no se puede hacer. Pues lo que se hace es que se levanta un poco más temprano. Si puede ir de noche, muchísimo mejor porque el oxígeno es mejor en la noche. Pero eso ya es cuestión de cada persona, porque hay algunos que dicen que en Latinoamérica hay lugares donde no puedes salir a caminar y por la noche, etcétera. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Voy a dejar esto un poco más abajo. A ver. Bueno, me va. Como estaba diciendo, evitar estar muchas horas sentado. En el caso de cuando uno tiene que conducir un automóvil y hacer largas distancias, como digo, los que hacemos de Digital Nomad, los que tienen que estar trabajando en cuestiones informáticas, ¿sí? De computación, bueno, oficinistas, secretarias, todos estos que están muchísimas horas sentados, levantarse de vez en cuando y hacer algo de estiramientos. Hay estiramientos para la cintura, o sea, hay varios tipos de estiramientos, eso ya ustedes pueden mirar, googlear, ¿sí? O mirar en YouTube qué tipo de estiramientos para cada cosa. Entonces, hacer un poquito de estiramiento, un poquito de movimientos rotatorios, especialmente las rotaciones hombros, cintura y el resto de articulaciones, como podrían ser codos o rodillas. Después muñecas, tobillos, nuca, ¿sí? La nuca es fundamental y eso yo entraré más en énfasis ya cuando haga el curso sobre cuestiones de la mente. ¿Por qué es tan importante hacer buenos estiramientos de la nuca? Porque de aquí, ¿se acordarán cuando estábamos en clase de Cábala? De aquí se ejecuta toda la conexión eléctrica del cuerpo, ¿sí? Desde el punto de los estímulos nerviosos. Entonces es importante que una o dos veces al día se trate de hacer algo de estiramiento de la nuca, ¿sí? Un poquito por aquí, por allá, y también rotatorios, ¿sí? Hacer círculos con la nuca, abajo, arriba, izquierda, derecha, ¿sí? Mirando, o sea, poniendo como si mirases para la derecha o para la izquierda y también mover la cabeza. ¿Por qué? Porque se mueve la fascia, porque aparte se libera la tensión, el estrés, porque como les digo, al no haber movilidad en la fascia, se ennudan, ¿sí? Lo que serían los puntos de energía. Acuérdense, hay 360 puntos de energía en el cuerpo y todos ellos, a través de todos ellos, pasa la conductividad eléctrica, la conductividad del sistema nervioso. ¿Okay? Entonces es fundamental también eso. Para la cintura, precisamente cuando estamos sentados mucho tiempo, es importante darle movilidad a la cintura. Ahora, otro tipo de cosas. Cuando una persona come demasiado por comida, es decir, tú te vas a sentar en un desayuno, en un almuerzo, una cena, comes demasiado, pues el estómago no es rígido, los órganos no son rígidos, son flexibles, ¿no? Entonces, si empiezas a ensanchar el estómago para llenarlo de comida, supongamos que hay un volumen determinado, ¿ok? Entonces, ese volumen determinado, cada vez que tú comes,
Si no lo completas, vas a sentir que te has quedado con hambre. Entonces siempre estás tirando a esa sensación de estiramiento del estómago y constantemente lo que haces es que lo estás estirando. Y como lo estiras, él crece. Entonces siempre vas a tener más hambre y siempre vas a querer comer más. Y cuando vengas a ver, el estómago empieza a notarse porque empieza a sobresalir. ¿Por qué? Porque ha crecido muchísimo de tamaño. En cambio, si espacias las comidas, en vez de decir como 3 veces un montón de comida, dice no, más bien como 5 o 6 veces menos cantidad de comida. Entonces el estómago no llega a tener que hincharse, procesa la comida más rápida y no se atasca la comida tampoco. Entonces el estómago no crece de tamaño y se va a notar que el estómago no está creciendo. De hecho, si es grande va a empezar a tener que reducir porque no lo están estirando. ¿Ok? Esto es algo similar que ocurre con los intestinos. Observen, el estómago está aquí, pero los intestinos están aquí abajo. Entonces, cuando uno ve una barriga que sobresale desde abajo en vez de sobresalir por arriba, el problema es de los intestinos. Hay una cantidad enorme de grasa acumulada y muy posiblemente los intestinos están saturadísimos de porquería. Ahora, hay personas que para solucionar eso, pues se hacen una liposucción y cosas así extremas. Pues si lo pueden hacer, pues eso es cuestión de cada uno. Ahora hay quienes preferirían no hacerlo. Y para eso habría una técnica que es un ayuno de fruta. El ayuno de fruta consiste en que el tiempo que tú determines, según el objetivo que estés buscando, qué tan rápido quieres eliminar ese intestino inflamado, porque está inflamado, es una inflamación. Imagínense qué hace uno con un montón de metros de intestino inflamado. Eso se vería hinchadísimo. Entonces, en realidad no estás viendo, o sea, no es tanto el estómago es una parte, pero la parte más importante hinchada son los intestinos, ¿sí? Entonces, como el intestino se ha intoxicado, pues ¿de qué? Pues como hablamos el otro día, de carnes, de alimentos que han destruido completamente la microbiota intestinal, ¿sí? Un montón de alimentos que se van quedando ahí atorados y la falta de movilidad. Es que el problema con la falta de movilidad es que todo el organismo por dentro está haciendo contracciones. ¿Cómo el corazón se mueve? Por contracciones, por impulsos. ¿Cómo se hace la digestión? ¿Qué viene? La comida y cae en un tractorcito y se la van llevando hasta el colon. No, tiene que haber una contracción interna involuntaria. Uno no se da cuenta que eso está ocurriendo, pero el intestino tiene que estar haciendo contracciones, ¿sí? Que es apretar y relajar para que la comida vaya pasando. ¿Por qué? Por un montón de tubos en cuestión de horas. Y de una tubería pasa a la otra, que es el intestino grueso, ¿sí? Del delgado al grueso, que son metros y metros y metros empujando todo ese alimento. Entonces, cuando el cuerpo no tiene movilidad, esas contracciones son más leves, pero cuando el cuerpo adquiere una movilidad y un proceso metabólico, las contracciones son más normales, ¿sí? Hay un proceso de lo que llamamos digestión. Se mejora la digestión cuando hay movilidad, no cuando el cuerpo no se mueve. El cuerpo necesita movilidad para empujar, para producir energía. Si el cuerpo no se mueve, no produce energía. ¿Ok? Y cuando no hay producción de energía, entonces se crea una reserva, que es lo que no queremos, o sí queremos. Entonces, si no queremos tener una reserva para almacenaje, hay que poner el cuerpo en un movimiento para que entonces él no guarde reservas. Es decir, no va a tener que retener grasas y tampoco va a tener que retener líquido, ¿ok? Porque eso es de lo que estamos hablando aquí. Principalmente, el tamaño de los intestinos es el factor número uno. Luego tenemos que, bueno, voy a explicar un poquito ya por último el tema del intestino y cuál es el proceso con la fruta. La fruta de lo que se va a encargar es de nutrir el cuerpo de todos los minerales esenciales que necesita y de todas las vitaminas. Y al mismo tiempo lo va a hidratar. Sin embargo, se va a encargar de limpiar todos los intestinos. Eso es como si ustedes tienen una casa llena de porquerías y basura y empiezan a tirar baldados de agua. Así que imagínense la diarrea que les va a dar. Pero lógico, ¿por qué les da esa diarrea? No porque estén haciendo algo malo, sino porque tienen que sacar toda la porquería que estaba acumulada en las paredes de los intestinos. Y eso puede tomar días o semanas. En función del objetivo de cada persona, como digo, hay personas que tienen un vientre muy grande y tienen esa meta y se proponen y pueden estar semanas comiendo solo fruta.
Pero hay que entender que es porque se trata de esto, de una técnica para desinflamar por las buenas el intestino sin causarle trauma. Porque la fruta lo que le va a hacer, como digo, es hidratarlo, mineralizarlo y vitaminizarlo. ¿Ok? De manera que no vas a necesitar nada más para eso. Ahora, hay quienes les encanta tener una dieta frugívora. Eso ya es cuestión de cada persona, ¿no? Yo lo hablo en cuanto a lo que es reducir el tamaño del vientre, ¿ok? Sea por cuestiones de salud o sea por cuestiones de estética. Porque acuérdense que los problemas, muchos de los problemas cerebrales y muchos de los problemas de salud en general tienen que ver con la intoxicación intestinal. ¿Ok? Entonces, ahora hay otros métodos. Lo que pasa es que son un poco incómodos, como hacerse un enema. No creo que a nadie le agrade estarse metiendo algo por ahí atrás para limpiar a chorro todo eso. Pero se puede hacer a la inversa. Entre por la boca y salga por allá. Bien. Luego, como explicaba en la otra clase, reducir el índice calórico. Si ya saben que ustedes no consumen tantas calorías porque en realidad no tienen demasiada actividad física, bajen el índice de las calorías. Miren los alimentos atrás que dice cota y ven el número de calorías. Las calorías tienen que ser bajas, ¿sí? Hay alimentos que tienen un montón de calorías y otros que tienen menos calorías. Entonces elijan alimentos con menos calorías, como es, por ejemplo, la fruta, los cereales integrales, las semillas, las hortalizas, las verduras, los tubérculos, las legumbres. Todos ellos tienen bajas calorías. Entonces, fantástico. Las que tienen muchas calorías, pues son toda la comida chatarra, porque es un montón de energía que te brinda, energía momentánea, no energía de larga duración, que son dos cosas distintas, y no tiene nutrientes. Entonces al cuerpo no le va a aportar nada, solo te va a saciar y al momentito te vuelve a dar hambre. Entonces solo está llenando el estómago como si dijese, de aire y llenando el organismo de un montón de chatarra. ¿Sí? Porque si fuese como el DeLorean, que tú le empiezas a tirar basura y ya tiene combustible, pero no funciona así porque ustedes no son adolescentes haciendo un montón de actividad física. El adolescente que hace un montón de actividad física puede comerle que le dé la gana, eso realmente, todo eso lo va a quemar en cuestión de minutos, corriendo para aquí, saltando para allá. Pero ese, como estaba explicando desde el principio, no es el hábito al que se ha llegado en el siglo XXI. La gente ya no está realizando casi actividad física, a excepción de los atletas, por así decirlo, es decir, las personas que tenemos una actividad deportiva alta. ¿Okay? Otra cuestión eh, de la retención de líquidos. Ahora lo volveré a explicar. ¿Qué ocurre? El cuerpo retiene líquido. Entonces, ¿qué hacemos para poder que el cuerpo libere ese líquido? Pues hay alimentos que se van a encargar de ello. Número uno, la piña, ¿sí? Número dos, la sandía. Número tres, el melón. Pueden investigar cuáles otros hay. Entonces, si ustedes están consumiendo estos frutos, acuérdense, procuren que sea durante el día, no durante la noche. Porque en la noche el metabolismo reduce, entonces ya no va a coger la glucosa de la fruta para producirle energía útil, sino que la va a almacenar. Entonces no deberíamos consumir fruta en la noche, ¿ok? A mí me encanta comer fruta en la noche y he tenido que quitarme ese hábito porque el cuerpo absorbe un montón de glucosa que tiene que sintetizar como energía y no le va a poder dar utilidad, ¿no? Entonces eso es importante considerarlo. Otro factor es la masticación, ¿sí? Creo que eso ya lo había explicado en su momento. Cuando no se mastican, tenemos tres niveles de proceso de la comida, aquí los almidones, aquí la fruta y más abajo todo el resto de alimentos. Cuando nosotros no masticamos bien, la comida llega casi entera al estómago, el estómago llega casi entera al intestino delgado, el intestino delgado llega casi entera al intestino grueso. Y como ahí no hay dientes, en esa zona no hay dientes, entonces ahí lo que se absorbe son líquidos. ¿Qué hacen con la materia magra? ¿Sí? Se va reteniendo, entonces se hincha, se va llenando, se va creando un almacenaje. ¿Ok? Entonces es importante que cada vez que se echen un bocado de comida, la mastiquen bien para que quede completamente suavita, bien el bolo alimenticio, ¿sí?
quede bien suave y llegue al estómago y el estómago prácticamente no tenga que hacer mucho, sino simplemente coger y mezclar lo que es necesario para la siguiente fase del metabolismo. Consumir la fruta durante el día y antes de los alimentos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo del día ya lo expliqué. Ahora, de los alimentos, porque antes de los alimentos. Es chistoso esto de los hábitos de que uno dice, me como una fruta después de la comida, como el postre. En realidad, eso no funciona así. La fruta tiene, aceler, tiene aceleradores de la oxidación, ¿sí? Entonces, ¿qué es la oxidación? El proceso de metabolismo de las cosas, o sea, de transformación. Entonces, si primero consumes fruta, primero te va a abrir, o sea, se encarga de nutrir todo el organismo y prepararlo para cuando viene el alimento. Si en cambio tú estás comiendo un alimento general y metes la fruta, va a acelerar la oxidación de ese alimento. Depende de qué alimento sea, lo que puede producir si fuese carne es putrefacción. Si es después, pues esperar un buen ratito para después, pero no que acabas de comer inmediatamente un pedazo de fruta porque ahí va a llegar toda la glucosa que va a acelerar el proceso de descomposición y tú no quieres que haya un proceso de descomposición. Lo mismo es con el agua. Una vez se está comiendo y bebe líquido mientras va comiendo. A ver, es lógico que a veces uno se está enyugando y no se va a atragantar, ¿no? Necesita beber algo. Pero lo ideal es esperar, beber algo antes o un ratito después de comer. ¿Por qué? Porque hay una producción química, ¿sí? Hay unos jugos gástricos en el estómago que están produciendo un cambio en los alimentos. Es como cuando nosotros estamos fermentando algo, ¿sí? Estamos fermentando la harina o se va a fermentar algo para, por ejemplo, hacer un alcohol, ¿sí? Como puede ser el vino o una cerveza. Se está fermentando. Si metes un líquido ahí, va a cambiar el pH automáticamente, ¿sí? Igual que si estás consumiendo algo que tiene una temperatura y le metes algo con otra temperatura, algo muy frío mientras estás comiendo algo caliente, rompe el metabolismo del cuerpo, ¿sí? Entonces imagínense que hay un metabolismo que está llevando una rítmica, ¿sí? Y automáticamente tú metes algo que golpea y rompe completamente la rítmica de lo que se está haciendo. Puede haber un corte intestinal, perdón, de digestión, ¿sí? Un corte de digestión. Entonces, el organismo por dentro tiene una temperatura más alta que en el exterior, ¿no? Entonces, es importante la temperatura de los alimentos que la persona consume. Por eso también hay que entender que algo que no es natural es consumir cosas heladas, ¿sí? Por lo que yo, o sea, no estoy diciendo que no se pueda consumir nada. Imagínense, ahora deja uno de comer un helado o de beberse una bebida fría. No, pero hay que entender que ese tipo de cosas no compaginan con el organismo dentro, entonces procurar hacerlo en ayunas. O sea, en un momento en que tú no estás consumiendo nada más, no te va a dañar la digestión y no hay que abusar de ese tipo de cosas. ¿Ok? Las cosas muy frías no compaginan con la temperatura del cuerpo, entonces saber en qué momento se va a consumir las bebidas también, esperar después de la comida o hacerlo antes, pero no mientras, a menos de que, claro, se estén atragantando, lógico, ¿no? Pero procurar no hacerlo para que no dañen el proceso de química que está llevando el cuerpo, sino dañan dañan el, el proceso que están haciendo los jugos gástricos en el estómago. Eh, ¿Qué más? Bueno, eso es lo que les quería comentar aquí. Entonces tenemos factor de las grasas, tenemos factor, o sea, de las grasas, lógico, eso ya se los estuve explicando también en otro momento. Hay muchísima comida que tiene mucha energía, grasas, por ejemplo, o azúcares, que nosotros no necesitamos. No necesitamos. Luego está la retención de líquido, el cuerpo retiene líquido por X o Y, ese es otro tema. Pero se puede ayudar al cuerpo a soltarlo. ¿Cómo? Pues con estas, como digo, con piña, con melón, con sandía, también saliendo a caminar, porque al moverse la fascia, al moverse el organismo, ayuda a que haya una fluctuación y el cuerpo, todo lo que está atorado, dice, continúe, continúe, es como el tráfico, ¿no? El tráfico está atorado, pero ya cuando le da fluctuación, fluidez, vuelve y circula. Entonces eso es lo que necesitamos, que todo el cuerpo deje de retener líquidos, grasas y un montón de cosas y empiece a fluir para que haga sus procesos naturales. Frutas, importantísimas, pero durante el día, no durante la noche. ¿Okay? Las frutas también, si van a consumirlas, procuren aprovecharlas bien. Tengan en consideración factores como el hecho de que en la boca
la saliva es antiséptica. Entonces se van a encargar de todo el cambio químico en los alimentos fundamentales. Entonces, no va a ser lo mismo beberse un jugo o beberse un zumo o comerse un pedazo de una pieza de frutas. Son temas, son cosas muy distintas. El jugo es solamente el agüita, pero se está quedando mucha de la carne en sí, de la fruta, que es muy importante también. ¿Ok? Entonces hay unos nutrientes que están quedando a un lado. El zumo, sí, sí tiene todo, fantástico. Entonces se puede beber, pero tengan en consideración que no hay un proceso ni de salivación ni de masticación, porque en el momento de masticación se están también estimulando músculos de las mandíbulas que también influyen en el sistema nervioso porque hay una conexión aquí de relajación, ¿sí? O sea, la masticación está jugando un papel fundamental también en la conexión nerviosa y la flexibilidad y la fascia. De hecho, nosotros podemos agarrarnos aquí, apretarnos al lado de la, pues, no sé cómo llamarlo aquí, justo donde está la mandíbula, y esto está conectado directamente con los músculos de los flexores de debajo, perdón, de los muslos. O sea que tú puedes relajar más o relajar menos la flexibilidad o la tensión ahí, solo masajeándote aquí, ¿sí? Acá al lado del lóbulo temporal. Entonces, fíjense que todo está conectado, ¿sí? Y especialmente a través de la fascia. Todo está conectado a la fascia. Lo pueden mirar en internet, cómo está conectado de una forma espectacular. Y gracias a ella fluctúa el sistema nervioso. Las harinas también se van a metabolizar en la boca. Procurar que sean, que no sean procesadas, que no sean refinadas. Un espagueti integral, un arroz integral, una avena integral. O sea, buscar que las cosas tengan todo lo que tienen que tener. Azúcares y alimentos refinados van a dañar la microbiota del organismo. Los empaquetados son bombas explosivas para el estómago. ¿Por qué? Porque se trata de acelerar o facilitar comer algo pronto, rápido, y en realidad lo único que estás haciendo al organismo es que lo estás matando. ¿Sí? Están dando un montón de basura y él sigue con hambre, porque es decir, es como si tú tienes una vaca que necesita comer césped y tú le empiezas a tirar pedazos de carne para que coma, y ella dirá, pues te agradezco la intención, pero ¿qué quieres que haga yo con la carne? Si yo soy una vaca. Entonces esto es lo que ocurre con el organismo. Todo eso que uno compra en empaquetados para el organismo, pues te sacia y te quita el hambre, pero el organismo sigue con hambre. Entonces, ¿qué va a hacer? Autocomerse. ¿Sí? Se devora a sí mismo, empieza a coger de los nutrientes que tiene. ¿Y dónde están esos nutrientes? En la médula, los huesos y el cerebro. Entonces, en realidad no estás haciéndole nada al cuerpo, todo lo contrario, lo estás dañando al consumir ese tipo de cosas. Por eso es mejor que uno tenga una paca, ¿sí?, de Tupperwares y organiza su alimentación, porque usualmente uno está fuera, pocas personas están en casa. Entonces se lleva y calculas más o menos cuánto tiempo vas a estar fuera y racionar la comida cada 2 horas, una porción. Entonces tú puedes tomarte 5 minutos para abrir un Tupperware que tiene una pequeña porción de arroz y un poquito de atún, por ejemplo, o un poquito de brócoli. Y eso no es un mayor dilema. El brócoli lo pusiste a hervir o en el baño María unos minutos. El arroz lo trata de saborizar bien, procura que sea arroz integral. Si puedes poner algo de quinoa y ya está. Y eso es una porción de alimento que sirve en ese momento, lógico. Si lo miras a lo largo del día, eso en sí faltan muchísimos nutrientes, pero es que eso solamente está cumpliendo una fase. Nosotros podemos dividir la nutrición del cuerpo a lo largo del día. No tenemos que decir, no, es que ese plato de comida le falta esto y aquello. Ah, no importa si falta en este, lo puedo comer en la noche. ¿Sí? Por ejemplo, yo no suelo comer verduras durante el día, pero en la noche es cuando las como. Entonces los nutrientes, o sea, no le pongo al área digestiva una cantidad enorme de trabajo, sino que a veces mi comida consiste en 2, 3 cosas. Entonces, es mucho más fácil para el sistema digestivo coger una pechuga de pollo desmenuzada, ¿sí? Perdón, y unas papas hervidas, y ya está, y a lo mejor algo más que le quieras poner así, eso es mucho más fácil de digerir. El chic-chac, él va digiriendo todo eso. Pero no, un buen plato de comida, le pones pollo, y le pones arroz, y le pones papas, y le pones no sé qué tal. El cuerpo dice, no, amigo, yo voy a tener que estar como 3 horas para poder procesar todo esto. Pero para colmo, la persona no se lo come y se va a caminar, sino que se sienta. Entonces, el proceso digestivo se hace más lento porque no hay movimiento, no hay movilidad. Así que
este es otro factor también a tener en consideración de por qué, como decía al principio, la sociedad de repente, después de los años 70, empezó a adquirir mucho vientre. Todos estos factores son determinantes. ¿Ok? Como ya les había comentado, desayuno pueden comer casi lo que les dé la gana, ¿sí? A excepción del bacon, casi que ustedes pueden comer lo que les dé la gana. Ahora, eso depende de si están buscando resultados. Están buscando resultados en cuanto al cuerpo. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la salud. Si ya se trata de una cuestión de que quieren verse mejor, entonces ahí ya tienen que mejorar la dieta. Pero si no les molesta eso y lo único que les importa es gozar de buena salud, el desayuno, ahí pueden comer muchas cosas. Pueden comer a veces las porquerías que les da la gana. Cuando ya llega el almuerzo, ya tienen que empezar a quitar todas esas cosas. Hacer un almuerzo serio. Tengan en cuenta que en el desayuno necesitan mucha energía porque el cuerpo va a agarrar para todo el impulso de lo que va a ser el día en general. Las meriendas, o sea, lo que van a comer entre horas, también ver si a lo mejor es fruta picada, una ración de frutas picadas, pueden ser también cereales, ¿sí? En la cena, o sea, en la noche, es aquí donde ya tienen que quitar la mayoría de cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a reducir la velocidad del metabolismo. Cuando se vayan a la cama, ahí va a estar más despacito absorbiendo el cuerpo todo. Entonces ahí es donde ya tienes que tener mucho cuidado porque él va a estar siendo mucho más metódico y más detallista en la absorción de todas las cosas con paciencia. Y lo que no nos interesa es tener una cantidad de grasa adicional o de azúcares o de lácteos que el cuerpo empiece a absorberlos con paciencia. No, no nos interesa. Si lo absorbiese rápido porque vamos a hacer actividad física, sería otra historia. Pero en la noche no nos interesa. Entonces en la noche es cuando tenemos que hacernos amigos de las verduras salteadas, de las verduras al horno, de las ensaladas, como digo, pues en un sándwich o yo lo llamo montaditos, que no lleva la parte de arriba, ¿no? O fajitas, los wraps, ¿ok? Y ya con eso, pues vamos avanzando bastante con el tema de las comidas. Ya después también pueden comprar suplementos nutricionales si quieren, pero eso ya es otra historia. Lo digo ya en el ámbito de si quieren aumentar el índice de vitaminas, o de hierro, de magnesio, de potasio, todas esas cosas, a la vitamina B12, o incluso adquirir un poquito más de proteína en la noche, se compran un tarro de proteína, pero eso ya son cuestiones que creo que aquí, o sea, no son prioritarias. El punto es cómo van a administrar los alimentos, las comidas, que en vez de 3 comidas súper brutas, llenas de una cantidad de cosas para saciarse, la dividan en 4 o incluso en 5. Yo personalmente tengo un desayuno, 1 o 2 almuerzos, una merienda y 2 cenas. Pero ese es mi caso, ¿no? Y casi siempre tengo algo de comer en la cama para cuando me despierto en la noche con hambre. Pero me ha tocado quitar, ser muy selectivo, donde más selectivo tengo que ser es que voy a consumir en la noche, ¿ok? Porque me apetece también sentir esa sensación de saciedad, que no me dé hambre en la noche, que le quito el sueño, pero que no vaya a ser algo que el cuerpo me lo vaya a transformar en azúcares, en grasas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que ahí ya he explicado eso en resumen. ¿Alguna cosa que quieran preguntar sobre esto? ¿Alguna duda que haya quedado? Yo lo estoy grabando y como dije que Angelina llegó tarde, no escuchó la primera parte. Luego, y creo que Jessica se tuvo que ir. Entonces luego ya se los paso para que los repasen grabados. ¿Sí? ¿Algo que quieran preguntar sobre esto? No, nomás dices que en la noche las frutas no son muy aconsejables, ¿verdad? Pero yo sé que en la noche no debe procurar comer liviano, Ajá. porque dormir con un estómago lleno tampoco es saludable. O sea, entonces en la noche, ¿cómo sería qué sería lo mejor para comer en la noche? ¿Qué? ¿Semillas o tirar? O pajaritos, no sé. ¿Qué es? ¿Cuál sería lo mejor para la noche? Ensaladas, frutas salteadas, perdón, verduras salteadas, verduras al horno, verduras al vapor. Bueno, por ejemplo, a ver, una de las cosas que a mí más me gusta hacer, ahora no las puedo hacer porque no tengo horno, pero es fantástico, es poner verduras al horno. Puedes coger papas, preferiblemente batata, ¿no? El boniato, el sweet potato, y cortarlo en lajas. Procurar no quitarle la piel, no es necesario, simplemente lavarlo bien, ¿sí?
haces una capa, un poquito de aceite en el fondo, puede que aceite de oliva, y pones algunas así bien livianitas, perdón, finitas. Brócoli, sí, filetear el brócoli. Coliflor puede ser también. Hay quienes ponen col, que aquí en Colombia la llaman repollo. Berenjena, ¿sí? Pero, sí, o sea, siempre cortado bien fileteado. Mm, zanahoria, también puedes ponerle fileteada. ¿Qué otra cosa? Champiñones o setas, ¿sí? Diferentes tipos de mushrooms. Mm, ¿Qué otra cosa se le puede poner así Bueno, y después condimentarlo como te guste. Sí, puede ser pimienta, puede ser comino, puede ser sal de verdad. Sí, como te hablaba, que la sal que venden por ahí no es de verdad, pero uno puede tratar de ver si consigue sal de verdad. Em, Curry. Bueno, no sé, eso ya creo que cada quien tiene sus gustos para ver cómo le da sabor al alimento. Pero yo le pondría ese tipo de cosas. Calabacín, el tipo de calabacín que llaman, ¿cómo es que llaman? Aquí hay uno que le llaman zucchini y hay uno muy típico en España que es el calabacín bubango, ¿sí? Eh, que no es como la calabaza esa de Halloween, ¿sí? Es otro tipo, más alargado. Hay unos que son de color verde, más suave, uno que es anaranjado, más grande. Es el único que tiene que la piel es más dura. Si se corta bien, hervido o también, si está bien fileteado, también en el horno, va a quedar muy rico. Ese tipo de cosas sirven perfectamente en el horno. Se le pone otra capita de aceite por encima porque el horno lo va a secar mucho. Cebolla, claro, ajo, todo eso fantástico. Y eso mismo también se puede poner al vapor, o que en España llaman al baño María, ¿sí? Que le pones, eso es un recipiente que tiene un filtro, abajo está el agua y las verduras están arriba, entonces haciendo el steam, ¿no? Con el vapor, el calor, él va a coger todo eso y luego buscar aprovechar ese líquido, porque ahí se queda todo el nutriente del alimento. Otro que es el que yo hago, porque como no tengo ni una cosa ni la otra, o sea, no tengo ni forma de hacer el tema del baño María ni horno, que son las las verduras salteadas, que es una sartén, ¿sí? Lo primero, o sea, siempre a fuego lento, porque no me interesa que se me estropee, o sea, que el alimento pierda su líquido, que se le evapore. Lo primero es cebolla y ajo, ¿sí? Que es pues, ahí que abran y saquen su jugo y también le den al alimento buen sabor. Pimentón, que se me olvidó también decirlo lo otro, que también se puede aprovechar para otra cosa. Pimentón, berenjena, pues las mismas cosas que mencioné antes. Lógico que en el caso del brócoli, para que no esté tan duro, sí que trato de cortarlo chiquitito, el brócoli. ¿Sí? Igual ¿cómo se llama? El coliflor, que hay quienes hacen arroz de coliflor, una forma de sustituirlo, de sustituir el arroz, que es bien granulado, bien chiquitito. Y la berenjena también, o sea, porque no quieres que la berenjena quede así como si estuviese comiendo un chicle, ¿sí? Un poquito desagradable. Entonces la hago en cubitos muy pequeños. En ese caso, si voy a utilizar papa, sí que la hago diminuta, ¿sí? Para que se haga bien. Porque si no, la papa así salteada, ¿no? La papa necesita un poco más que el calor la atraviese, ¿no? Y lo otro, o sea, a veces hago ese o intercalo o hago dos en la primera cena y después en la recena, más tardito, que es la ensalada. Ahí ya, al ser crudo, ¿sí? Supongo que le saca más el jugo al alimento y es lo mejor, las ensaladas en la noche. Si quieres subirle un poquito el índice proteico, coges una pechuguita de pollo asada, fileteada, y la cortas en cubitos pequeñitos, una porción chiquitita, ¿no? Estamos tratando también de no estar consumiendo demasiada carne, pero se le puede poner pequeñito o un poquito de atún, si quieren en ese sentido. Lo que yo hago también es comprar soya texturizada, que aquí le llaman carbe, ¿sí? Que se humedece y son unas bolitas que sabe como a la carne molida y se la pones también. A veces no tiene buen sabor, entonces yo prefiero ponérsela a otro tipo de alimentos, pero se le puede también poner ahí a la ensalada. Entonces, supongamos que hagamos un bol de ensalada, que es lo que yo casi todas las noches como, ¿sí? Como más o menos sobre esta hora. Es lechuga, coliflor, pero bien cortadito, perdón, repollo, pero bien chiquitito para que no sea muy duro de masticar. A veces cebolla, tomate en la noche no consumo, solo lo consumo por las mañanas que me hago un revuelto de huevo. Pepino, procuro que siempre haya pepino, especialmente por la proteína. Brócoli, pero bien chiquitito, chiquitito,
que como va a ser crudo, que no sea molesto digerirlo. ¿Qué más ponemos en la ensalada? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Cilantro. A mí el perejil no me gusta mucho. El cilantro, trato de casi siempre tener cilantro. Bueno, eso más o menos, y ahí con eso tienes una ensalada más o menos contundente. El pepino, el pimentón. Yo prefiero el pimentón rojo a esa hora. O sea, prefiero utilizar el pimentón verde para cocinar y en la ensalada el rojo para que le dé a la ensalada un sabor agridulce. Porque la ensalada, por ejemplo, le va a faltar algo que le dé, por ejemplo, para que se ponga más suave el aceite de oliva. Pero para que adquiera un sabor gustoso, dulce, yo a veces le hago pico chiquitita, chiquitita, manzana, muy chiquitita, y le echo por encima. O a veces pera, chiquitita, pero procuro, no, como estaba diciendo, no introducir demasiada fruta. Entonces, solamente para que a la ensalada no le den un sabor un poco más dulzón, que se mezcle, ¿no? Que te dé un sabor agridulce, piña o manzana, o las dos cosas así chiquitita, muy pequeña, para que le dé ese sabor. Entonces, para darle un sabor más dulce, elijo el pimentón rojo, ¿sí? Que lo llaman morrón en México, no sé, o pimiento, algo así le llaman en España. Y luego, sí es cierto, igual que en el muesli, que algo que como por las tardes, cereales, muesli y todo eso, semillas. Entonces ahí sí le puedes introducir las semillas, porque son ya micronutrientes para la médula, para el cerebro, y hay también frutos secos, frutos desecados no. ¿Qué son los frutos secos y los frutos desecados? Y ya lo había comentado. El fruto desecado es cuando coges la fruta y ella se seca. Entonces tienes el banano seco, la ciruela, el arándano, las pasas, todos ellos están disecados. Ellos tienen un montón de dulce, tienen más dulce que la fruta. En cambio, el fruto seco, donde se pueden poner garbanzos, donde se incorporan semillas, es por ejemplo la almendra, la nuez, la avellana, esos son frutos secos. Y ahí puedes introducir también las semillas, ¿sí? Aunque todos son semillas. Al final es una cuestión de un juego de palabras, ¿no? Chía, amaranto, quinoa, sésame, que aquí le llaman ajonjolí. Mm, ¿Cuál es la otra? Linaza también. A veces, por ejemplo, incluso coco. Pero coco, más que todo, lo hago en el batido y lo hago en el muesli, pero procuro que también haya coco cuando hago cosas con fruta. En la ensalada a lo mejor no tanto. Pero sí que coco porque tiene muchísima fibra y es muy nutritiva. Entonces ahí tienes una ensalada que puede ser bastante voluminosa y muy saciadora. Hay quienes, por ejemplo, le ponen soya, salsa de soya por encima. Hay quienes le ponen miel mostaza. A quienes le ponen limón. O sea, pienso que en ese sentido eso ya es cuestión de gusto de cada uno. No me parece que ninguna de estas cosas sean malas a la hora de darle a la ensalada un poquito más de sabor. De todas maneras, la ensalada no me parece que carezca de sabor. ¿Sí? Pero sí que creo que puede saber mucho más rico si uno le pone cosas así que le den más gusto al paladar, ¿no? Okidoki. Bueno, Te pues quería listo. comentar que yo lo que he notado es que cuando como algunos tipos de alimentos en la noche o como muy tarde, sueño o cosas feas. Entonces no sé qué condición tendrá eso, si es o no, o tal vez solamente es que yo me imagino. Pues la grande comidota. No, sí, tiene que ver, claro. Es que por eso los lamastenios, la gente que practica ciertas disciplinas de meditación, controlan mucho la alimentación, porque les va a influir a la hora de meditar y a la hora de dormir. El proceso del sueño y también los sueños que tienes dependerán mucho de lo que has comido. Ese es otro tema muy interesante. Pero eso, si quieren profundizar, yo solo voy a explicar en un cursito así leve que haré dentro de un mes sobre temas del sueño, Okay. procesos del sueño y cómo se puede mejorar también comiendo de forma ligera. O sea, nada nuevo que no les haya Sí. dicho yo ya. Pero sí es cierto que los procesos del sueño y los sueños, o sea, al sueño me refiero a dormir, y los sueños
incluso la capacidad de concentración en la meditación y de control de la mente va a tener mucho que ver con el tipo de alimentos. Por eso lo controlan tanto los tibetanos, que dan tanta importancia a eso. Los budistas y todos ellos. Bien. Bueno. Hay que ver la ya lo dejo repetición con porque esto. no pudimos poner mucha ¿El qué? atención. Ah, sí, sí, no, ahí está grabado. Ya está grabado. Ya les he ido pasando las anteriores. Si les falta alguna, me dicen. Yo estoy tratando de subirlas ahora. Yo estoy castigado en YouTube por 2 semanas. Entonces, tengo que ¿Otra esperar vez? ¿Por qué? por 4 videos simultáneos. Pero En, en la cuenta, en la única que tenías. en la única que me queda, sí. No. La única que me queda. Me castigaron por 2 semanas. Entonces, cuando me levanten el castigo, subo esta clase y la siguiente, porque ahora mismo, ¿dónde la subo? ¿Sí? Porque ya no me quedan cuentas. Tenía 3 cuentas de YouTube, ya me mataron 2. Freddy, pero fíjate que yo he estado investigando para poder como tener dónde buscar los videos sin que pero no sé si tú lo que es poner los videos para que estén abiertos al público. Algunos sí, pero yo últimamente no voy a centrarme más en eso. Yo lo que quiero abrir es una especie de canal similar a, a Netflix, hacerme una especie de Netflix. ¿Sí? Espera un segundito aquí, yo ya paré la grabación, no sé si esto siguió grabando. Ah, detener.